Buen día, licenciado. Soy Dayana Fabiola Mejía Rivera y en esta ocasión explicaré un poco sobre la política fiscal y sobre la política monetaria. Ok, en primer lugar hablaré sobre la política fiscal y esta es la forma en cómo los gobiernos influyen en la economía de un determinado país, es decir, ese conjunto de acciones, acuerdos y decisiones que realizan para la gestión y administración de los recursos con que cuenta un estado determinado, con el fin de poder tener una economía estable o alcanzar diferentes objetivos. Habiendo definido la política fiscal, ahora se pueden mencionar dos de sus grandes ramas, que tenemos la recaudación tributaria y el gasto público. Bueno, la recaudación tributaria vendrían siendo los impuestos, quiere decir que el Estado tiene la potestad de cobrar a las empresas y a los ciudadanos y teniendo así ingresos tributarios. Luego tenemos el gasto público, que es la manera en que el Estado hace el manejo del gasto de los impuestos para poder garantizar diferentes necesidades de la población, siendo esta la que brinda todo ese dinero a través de los debidos impuestos. Teniendo en cuenta esto, debido es importante mencionar que el presupuesto del país le corresponde al órgano ejecutivo, el cual se encarga de organizar todo el conjunto de aspectos para determinarlo. El Ministerio de Hacienda luego trabaja ese presupuesto y el Consejo de Ministros la remite la presente propuesta a la Asamblea Legislativa y esta la decreta, definiendo así la política tributaria. De igual manera, es importante mencionar sobre los tributos que forman parte de la política fiscal, que son las tasas, impuestos y los aranceles. Como primer tributo tenemos a las tasas, que son de carácter obligatorio y se cobra por un bien o un servicio específico y son administrados por la entidad en las que se cobran. Luego tenemos los impuestos, que de igual manera son de carácter obligatorio y es una cierta carga económica de la cual todos los ciudadanos están obligados a pagar y son administradas por el Ministerio de Hacienda. Y por último, tenemos a los aranceles, que esto no es obligatorio de pagar, pero se hace por un bien o un servicio y de igual manera son administradas por las entidades en las que se cobran. Pasamos a los dos tipos de política fiscal, que sería la política expansiva y la política restrictiva. Primero tenemos la política expansiva, que esta tiene dos características. La primera es la baja de impuestos y alza de gastos públicos, donde se debe aplicar a economías con niveles de producción bajos. Luego, la política restrictiva es donde suben los impuestos y baja el gasto público, y esta se debe aplicar a economías con niveles de producción altos. Ahora, pasaremos a hablar un poco sobre la política monetaria. Para empezar, la política monetaria es el conjunto de acciones que el Estado realiza sobre su dinero, donde tradicionalmente la define una banca central existente en un país determinado, para cumplir diferentes objetivos específicos. Ahora, es importante mencionar que la política monetaria tiene dos ramas, que son la política cambiaria y la política de tasa de intereses. La política cambiaria es la forma en la que el Estado organiza o administra su moneda con relación a otras monedas del mundo. Y la política de tasa de intereses es la probabilidad que el gobierno tiene de poder incluir en la misma a sus intereses del mercado internacional. Ahora, la política monetaria tiene dos tipos, que son la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva es donde se bajan los intereses y se sube la oferta de dinero y se compra bonos a la banca comercial. Y eso se debe aplicar a economías con bajos niveles de producción. Ahora, la política monetaria restrictiva es donde suben los intereses, baja la oferta de dinero y se vende bonos a la banca comercial y se debe aplicar a economías con altos niveles de producción. Y es muy importante también mencionar ciertos elementos que son muy fundamentales en todas estas ramas
de políticas económicas, que son el dinero, especie monetaria, moneda, divisa, masa monetaria y divisa internacional. Muchas gracias.